Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Estoy muy contento que te encuentres aún con nosotros después de estar ausentes por un trimestre, pero ya estamos de regreso, así que espero verte más seguido y espero que tú también nos veas, nos comentes y te encuentres en compañía de nosotros. Pero en esta ocasión quiero recordarte que durante este nuevo trimestre, en este nuevo año, estamos estudiando este tema muy interesante y ya hemos comenzado, que son Tesoros de la Verdad, parte 1, razonando con nuestro Creador. Y vamos a aprender muchas cosas juntos al empezar este año. Pero esta semana que ya hemos comenzado, tenemos un tema muy interesante que lleva por título La palabra de Dios a la humanidad para hoy. Muy bien, así que este es el tema que estamos estudiando y el texto que estamos nosotros aprendiendo, vamos a leerlo juntos, se encuentra allá en el libro de Jeremías, capítulo 17 y en el verso número 5. Y nos dice de esta manera: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Ese es el texto que estoy seguro que ya estás aprendiendo. Y para algunas personas es propósito de año nuevo aprenderse los textos de la lección. Espero que también sea el tuyo. Pero ahora quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos agradecidos por permitirnos encontrar aquí una vez más, por permitirnos transmitir el mensaje para este día. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que su buen espíritu pueda impresionar nuestras mentes con la palabra de verdad. Quede con nosotros ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir al estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que lleva por título ¿Son infalibles las Escrituras? Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿hasta qué punto podemos confiar en la pureza de la palabra de Dios? Hoy día hay muchas historias, muchas cosas que la gente habla, pregunta y cuestiona acerca de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es confiable o no es confiable, si fue escrita por hombres, si pusieron en conjunto estos libros algunos personajes, y si son confiables los libros que están en la palabra de Dios. ¿Hasta qué punto podemos confiar en ellas? ¿Te has preguntado alguna vez? Pues hoy vamos a tratar de contestar esto en la palabra de Dios. Así que para ello quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 12, y en el verso 6 y verso 7. Mira cómo dice: Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. La Biblia dice que la palabra de Dios es pura y Dios preserva su palabra. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿La palabra de Dios es entonces confiable? Claro que sí. Y sin embargo, nosotros tenemos que entender cómo que es confiable también. Y sin embargo, Dios, el que inspiró la palabra de Dios, cuida de ella. Pero dejemos que la Biblia nos hable aún todavía más. Así que vamos a ver lo que está escrito ahora, allá en Obreros Evangélicos, en la página 324, que nos dice así: tenemos una Biblia llena de la verdad más preciosa, contiene el alfa y la omega del saber. Esto es, la Biblia es completa, contiene todo y Dios la preserva. Lo que tienes que saber para tu salvación y para conocer de Dios está en la palabra de Dios. Está el principio, está el final. Así que cada cosa que tú tengas que saber se encuentra allí. ¿Nos damos cuenta? Tenemos toda la palabra de Dios. ¿Es confiable? Dios la preserva. Algunas personas pueden decir, pero le han cambiado algunas palabras. Pueden cambiar algunas palabras, pero no el significado total. ¿Te das cuenta? Puede decir diferente, puede ser más claro, puede tener un lenguaje más moderno. Sin embargo, el significado de lo que Dios quería decir se encuentra todavía allí. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo que se encuentra ya en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 432. Y dice así:
En la Biblia encontramos el infalible consejo de Dios. Sus enseñanzas, cuando se ponen en práctica, hacen que los hombres sean adecuados para todas las situaciones de responsabilidad. Es la voz de Dios que habla al alma cada día. Con cuánta atención deberían estudiar los jóvenes la palabra de Dios y atesorar sus pensamientos en el corazón para que sus preceptos puedan llegar a gobernar toda la conducta. ¿Nos damos cuenta? Esto es la palabra de Dios, contiene todo aquello que nosotros hemos de saber. Muy bien. Y es el consejo de Dios para ti y para mí. ¿Nos damos cuenta? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando tú y yo la leemos, comenzamos a escudriñar, y Dios nos quiere preparar para hacer algo, está allí lo que tú y yo debemos hacer. Y es importante que tanto tú y yo como la estudiemos como los jóvenes, que atesoremos lo que está allí escrito. ¿Pero es confiable? Claro que es confiable. Nos capacita para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Nos damos cuenta? Pero aún hay más. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. La fe por la cual vivo, en la página 15, nos dice así: en su palabra, Dios ha dado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. ¿Nos damos cuenta? Entonces la Biblia, la palabra de Dios, revela doctrinas, no revela apenas el pensamiento de un ser humano, no, revela las doctrinas que son de Dios. Nos guían, nos muestran, nos enseñan, y también es la autoridad absoluta de la revelación de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Es confiable en la palabra de Dios? Claro que sí. En todo el tiempo que la palabra de Dios fue escrita, algunos pueden encontrar aparentes contradicciones. Y esas contradicciones son porque a veces nos volvemos lectores superficiales. Si profundizamos, vamos a entender que había escritores que estaban desde un tiempo y pasó tanto tiempo después y escriben la misma cosa, tienen el mismo pensamiento, tienen la misma finalidad. Y uno se queda pensando, ¿cómo es que eso ocurrió? Pero todavía hay más. Así que vamos a ver lo que dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Mensaje para los jóvenes, en la página 313, nos dice así: los jóvenes necesitan un consejero y guía infalible. Lo hallarán en la palabra de Dios, a menos que sean estudiantes diligentes de esa palabra. Cometerán graves errores que echarán a perder su felicidad y la de otros, tanto para la vida presente como para la futura. Muchas veces cuando estás joven quieres hacer cosas y te da pena preguntarle a otras personas. Es porque piensas que se van a burlar de ti o porque piensas que van a creerte ignorante. De hecho, somos ignorantes. Cuando estamos jóvenes no sabemos muchas cosas. Y sin embargo, la palabra de Dios es un consejero fiel que nos ayudará a no cometer errores en la vida. Así que si eres joven o si tienes hijos jóvenes, quiero invitarte a leer la palabra de Dios para que en ella encuentres los consejos necesarios para la vida, para que no cometamos errores y destruyamos nuestra vida aquí y la de algunos otros también. Muy bien, así que tenemos la palabra de Dios. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que dice allí. ¿Cuán perdurables son los principios que se hallan en las Escrituras? Esto es, un principio que se establece puede durar corto tiempo, largo tiempo, pues indefinido, pero los principios que están en la palabra de Dios, ¿cuánto tiempo duran? ¿Qué validez tienen? Algunas personas dicen, ¿sabe que esto era para la gente de la antigüedad? La palabra de Dios, muchos jóvenes pueden decir, la palabra de Dios, esto es para los viejitos, cuando esté viejito voy a leerla. Pero los principios que se encuentran aquí, ¿qué tan perdurables son? ¿Qué tanto abarcan? ¿Son válidos hoy? Fueron escritos muchos años atrás, pero ¿será que hoy día tienen la misma validez? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Mateo,
capítulo 24, verso número 35. Y ahí vamos a ver cómo nos dice. Nos dice de esta manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia entonces nos dice que el cielo y la tierra van a acabar en algún momento. Y Dios va a hacer nuevos. Pero la palabra de Dios va a perdurar para siempre. Las cosas que vemos que pasan, inclusive hay muchas cosas que ya pasaron, vamos a decirlo así, que fueron moda. Y en la actualidad están volviendo a sacar esas cosas. Pero la palabra de Dios no es una moda, la palabra de Dios perdura para siempre. Es algo que tenemos que entender. Los principios establecidos allí, los consejos dados allí, una vez establecidos, son para siempre. Así que el consejo que funcionó hace 1000 años, funciona hoy día también. Pero ¿qué más nos instruye la palabra de Dios? Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito en el libro de Salmos, capítulo 119, y allí vamos a leer el verso número 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La Biblia nos dice que toda la palabra es ¿qué? Eterna. ¿Te das cuenta? Así que entonces la palabra de Dios no tiene caducidad. Esto es, no se acaba, continúa. Los principios que están allí establecidos son eternos. Entonces haríamos muy bien en escudriñarlos, y no apenas escudriñarlos, aprenderlos. No apenas aprenderlos, sino también ponerlos en práctica. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en el libro de Isaías, capítulo 40, en el verso número 8. Secase la hierba, marchítase la flor. Vamos de nuevo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. La Biblia nos dice entonces que las cosas temporales pueden perecer, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los principios que están en la palabra de Dios son para siempre, no son para un rato, no son para el momento, no son para la ocasión, no son para la emergencia apenas, son para siempre, funcionan todo el tiempo. Pero ¿qué nos dice la pluma inspirada? Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Palabras de vida del Gran Maestro, en la página 21, nos dice así: Cristo enseñó que la palabra de Dios había de ser entendida por todos. Señaló las Escrituras como algo de incuestionable autoridad. Y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia ha de ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. ¿Nos damos cuenta? Esto es, la palabra de Dios está allí para siempre. Cuando tenemos alguna duda sobre si es o no es o cómo es, hemos de recurrir a la palabra de Dios. Principio de nuestra fe es la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Esto es muy interesante que nosotros sigamos la palabra de Dios. Pero todavía hay más instrucción. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Fundamentos de la Educación Cristiana, en la página 444, dice así: la Biblia, plenamente recibida y estudiada como la voz de Dios, indica a la familia humana cómo alcanzar las moradas de la felicidad eterna y asegura los tesoros del cielo. Eso es, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando la estudiamos, nos indica cómo tener la felicidad eterna. Esto es, cómo alcanzar la salvación. ¿Nos damos cuenta? Y los tesoros que Dios quiere darte se encuentran aquí, en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Muy interesante. Muchas personas tienen la palabra de Dios y le preguntan: ¿usted tiene la palabra de Dios? ¿Usted conoce la palabra de Dios? Y algunos dicen: sí, yo tengo mi Biblia en casa. Inclusive la tengo abierta. Está abierta allí, en el libro de los Salmos, que me gustan mucho. Pero la palabra de Dios recibida plenamente, esto es, recibida plenamente, significa que
Tú lees la palabra de Dios, la aceptas y la vives. Entonces te trae felicidad, pero no apenas temporal, sino eterna. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Esto es el boletín a la Conferencia General el 6 de marzo de 1899 nos dice así. ¿No debería la educación dada en nuestras escuelas ser de tal carácter que diera un conocimiento más decidido de la palabra de Dios y que llevara al alma a una conexión vital con Dios, manteniendo a Dios ante el enfoque de la mente y despertando todos los mejores sentimientos del alma? Esta es la clase de educación que es tan duradera como la eternidad. Tenemos educación que es temporal. Usted puede ser doctor, usted puede ser enfermero, y sin embargo en los cielos nuevos y en la tierra nueva no habrá enfermedad. Así que esa educación es temporal mientras estamos en la tierra. No digo que es mala, es muy buena. De hecho, es algo que necesitamos. Y sin embargo, la educación duradera es la que te mantiene frente a Dios constantemente y la que te enseña para la eternidad. Y esa se encuentra en la palabra de Dios. Muy bien. Así que, ¿podemos confiar en ella? Claro que sí. De hecho, debemos confiar en ella. Y quiero invitarte a que leamos más continuamente la palabra de Dios. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en este momento porque nos permite leer su palabra. Creemos por la fe que es importante en nuestras vidas, nos guía, nos aconseja. Queremos pedir que podamos confiar plenamente en ella. Tenemos la certeza de que Dios la ha preservado y ahora queremos pedir que nos ayude a confiar en ello. Guárdenos aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. Denos su bendición y su buen espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que pues te esperamos el día de mañana y no te olvides compartir este material. Sigue orando por nosotros. Esperamos encontrarnos pronto y en un lugar estable donde podamos continuar transmitiendo los mensajes de verdad para este tiempo. Que Dios te bendiga y te esperamos el día de mañana.